Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Placer enorme saludarles en este jueves 6 de septiembre de 2018. Bienvenidos a Cadena Megavisión. Somos 3 canales al servicio de usted para ofertarles la mejor programación en la televisión salvadoreña. Después de las noticias, vamos al análisis, desde luego, sobre temas importantes del país. Esta mañana en el programa me acompaña el ministro de Educación, el ingeniero Carlos Canjura, con quien hablaremos sobre el trabajo territorial para declarar al país libre de analfabetismo. Además, aprovecharemos a hablar sobre los preparativos para someter a los futuros bachilleres a la famosa PAES, que año por año, desde luego, se realiza para medir sus conocimientos en materia de formación. Ministro, gracias por acompañarnos, qué bueno tenerlo acá en el programa. Muy buenos días, Ernesto, un placer estar en el programa. A través de la base de datos que tiene el registro de personas naturales, nosotros identificamos quiénes están en esa condición y enviamos promotores a cada... Aquí ya no vamos buscando a ciegas, sino vamos buscando justamente la persona que esté en esa condición. Y eso nos ha permitido un trabajo interesante, identificación pronta, digamos. Claro, se nos queda un porcentaje fuera porque técnicamente alguien se declara como analfabeta cuando llega a la edad de 15 años y no ha aprendido a leer y a escribir y a hacer los primeros cálculos básicos. Bueno, las desventajas que tiene una persona que no sabe leer y escribir en este momento es muy distinta a la desventaja que tenía alguien que no sabía leer al principio del siglo XX. Son dos cosas distintas, ¿verdad? La gente en los años primeros del siglo XX perfectamente podía sobrevivir sin tener esta condición de escolarizado, de tener necesariamente que saber leer y escribir para sobrevivir. Hoy la cosa es tremendamente diferente. Es un tema que justamente ha ido evolucionando en la medida en la que, como dije antes, el derecho a la educación se ve ejerciendo con mucho más énfasis, ¿verdad? En este tema de las medidas extraordinarias, cuando se colocó un fondo para apoyar el retorno de los jóvenes al sistema educativo, nosotros tuvimos la apertura de hacer una flexibilización mucho mayor de la que venía haciendo el Ministerio de Educación, porque las modalidades flexibles en el Ministerio de Educación se ofertaban para estudiantes de séptimo grado en adelante. Por ejemplo, la deserción escolar. La deserción escolar es algo que tiene que ver con el tema de seguridad, sin duda. Pero en el 2014, por ejemplo, cuando yo entré a esta administración, a mí se me recibió con el dato de que la deserción andaba por el orden de 214,000 estudiantes en el sistema educativo. Eso afortunadamente ha mejorado de manera notable. El año 2017 nosotros tuvimos una deserción que anduvo por los 39,000. Este año, con el monitoreo que llevamos mensualmente, la deserción anda por los 22,000 estudiantes. Alguien pregunta acá, Ernesto, ¿sería bueno hacer una reflexión para qué sirve la PAES? ¿Para qué nos sirve? Más el costo, pregunta, si al final, ¿qué hacen con esos indicadores? El tema es transformar la cultura evaluativa en el país. Yo voy a
insistir, y lo he dicho casi desde siempre, no hay nada que sustituya la evaluación sistemática y continua que debe tener el maestro sobre el estudiante. No hay nada que lo sustituya. Y eso es producto de muchos años, porque cuando se evalúa la PAES, lo que se está evaluando es el resultado de un proceso educativo que tiene cuando menos 11 años de trabajo. Es decir, es el trabajo acumulado de 11 años. En otras palabras, cuando usted mire esta PAES de ahora, de este año, 2018, usted está midiendo lo que se ha hecho desde el año 2007, 2006. Desde ahí tiene que medir. ¿Cuándo se implementó? ¿Fue en el 2000? No, la PAES viene de 1997. En 1997. Pero o sea, ¿se puede estadísticamente estudiar el comportamiento de su promedio cada 10 años para poder ser un poco más? No, lo que estoy señalando es que el resultado de una generación es producto del esfuerzo de 11 años por lo menos. ¿Cómo andábamos antes? Tengo acá una estadística, voy a mostrársela, veámosla en nuestro monitor. Esta estadística desde el 2008 al 2017. Vale. Que nos muestra de que en el 2008 teníamos el 6.1, luego 2009 4.9, 2010 5.1, y ese ha sido el rango para llegar al año pasado con 5.3. A ver, esto es reprobado. Pero justamente vea el tema del 2008. El tema del 2008 es un tema de maquillaje de resultados, ¿verdad? ¿Sí? Eso... Fue manipulado. Claro que sí. Sí, y eso, bueno, la misma UCA lo denunció. ¿O lo dijo? Lo dijo, ¿verdad? En efecto, yo creo que eso es parte de lo que yo llamo la cultura evaluativa. Sin duda, el país es un país que en el tema de inversión educativa todavía está en deuda, ¿verdad? Eso... ¿Cree que el nuevo presidente, ahora que hemos escuchado algunos candidatos presidenciales, por ejemplo, el candidato presidencial del Partido Arena, Carlos Calleja, sostiene de que es necesario hacer una apuesta importante, examinando y, si es posible, elevando el presupuesto en términos porcentuales que se le asigna a educación? Bueno, ¿es real una propuesta de esa o es que se vale también hacer planteamientos de esa naturaleza y entenderlos en una campaña electoral? Bueno, yo creo que el enorme compromiso está claro. Nosotros tenemos en el plan El Salvador Educado costeado lo que significaría cubrir todas las brechas que tiene el sistema educativo nacional. Eso significaría incrementar el presupuesto del Ministerio de Educación en 1.250 millones anuales. Anuales, si queremos cubrir las brechas en un plazo de 10 años. ¿Sí? Ahora, esas brechas son de diverso orden, ¿verdad? Solo imaginemos la brecha en infraestructura educativa, ¿no? Ayer nada menos hablaba del tema de la deuda que nosotros tenemos con bachillerato. El bachillerato en el país tiene una cobertura que le hemos venido extendiendo nosotros en estos últimos años. Para este año fueron 932 millones de dólares, entiendo. No, bueno, ahí en los 942 millones, ahí hay
está el CONA, está el ISNA, está, es decir, hay diversas instituciones, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el presupuesto del Ministerio de Educación está... 944 fueron aprobados para eso. Sí. Bueno, pero según los costos que se trabajaron en el plan El Salvador Educado, para cubrir todas las brechas, nosotros necesitaríamos tener anualmente un incremento de 1.250 millones de dólares. Esto también se traduce en una denuncia que hacían que, y aquí nos lo recuerda un televidente, se han recortado los presupuestos para las escuelas. ¿Es cierto esto? No, recortados no. Lo que pasa es que aquí siempre tenemos problemas de esta naturaleza. Primero, en efecto ha habido recortes en ciertos años, ¿verdad? Pero también ocurre que la entrega de los fondos que se hace a las escuelas están programadas durante el año. Lo mejor sería tener esos fondos disponibles desde el inicio del año escolar, ¿verdad? Todo el tema, por ejemplo, de materiales educativos debiese ser un fondo del que la escuela dispone desde el mismo mes de enero, ¿verdad? Sin embargo, se van entregando de acuerdo a las posibilidades que tiene Hacienda. Preguntan aumento de salario para docentes. Bueno, quiero decirle que nosotros sí hemos hecho esfuerzos en ese sentido, ¿verdad? Bueno, el año pasado justamente nosotros, el año pasado no fue negociado, según... Este año nosotros promovimos un incremento a todos los maestros del sistema de $50 y estamos comprometidos con un incremento para el 2019 también de $50. Eso, claro, es todavía insuficiente. Insuficiente, ¿verdad? Para los maestros, pero para el otro año vienen $50 de incremento para los maestros. Pero vamos avanzando en ese tema, hemos avanzado. Y las cifras que suenan en esos escándalos de corrupción pública, ¿qué no haríamos con eso? Bueno, ¿qué no haríamos con eso, verdad? ¿Qué no haríamos con ese dinero? Por eso es importante que se le ponga mucho énfasis a eso. Y el tema justamente es un compromiso de elevar la inversión en educación que no corresponde solo a un discurso político, cree usted. A un discurso político. Esto requiere una participación amplia y un compromiso de todos los salvadoreños, por ejemplo, en cortarse la cultura de evasión, la cultura de ilusión, ¿verdad? Yo creo que el reto es grande en esa materia. Sigo todavía preguntándome si en esa agenda política que manejan nuestros gobernantes, y no hago per se en el actual, sino que en lo que se tiene en todos los géneros de gobernabilidad, se cree muchísimo que apostarle a la educación es un factor o la mejor ruta para sacar al país hacia el desarrollo. ¿Por qué razón no se enrumban esos recursos hacia esta, digamos, hacia este rubro? Es que yo creo que a la sociedad salvadoreña todavía le falta comprender ese detalle. En condición, ahora que no hay sala de lo constitucional y que la anterior lo declaró a usted de alguna manera, él lo cesó en el cargo como magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Para comprender mejor la situación o el estatus en el que se encuentra, ¿debió la sala haber sentenciado definitivamente o como bajo el recurso que usted entiendo que también apeló, no? Fíjese que le explico brevemente. Yo me considero en una situación como cuando el semáforo se pone en amarillo, que uno no sabe si pasar o si quedarse, ¿verdad? Pero eso solo para que la gente más o menos me entienda. Yo fui suspendido como magistrado del Tribunal Supremo Electoral, o sea, no hubo una sentencia definitiva. Mediante una medida cautelar se decidió por los anteriores 4 magistrados suspenderme, por lo que usted dice, ellos dijeron por aparentar, no aparentar yo, sino porque ellos creían que yo tenía vínculos partidarios.
Lo cual, pues de eso hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Porque que es la que quiero un poco entender y sí, comprender y que lo entiendan nuestros televidentes. Sí, mire, lo que sucede es que a los funcionarios que ejercen jurisdicción de todo tipo, se les exige independencia e imparcialidad a la hora de juzgar. Y eso era lo que los magistrados anteriores pretendían garantizar. Pero queriendo de garantizar la independencia y la imparcialidad de los jueces y magistrados, ellos vinieron y violentaron derechos civiles y políticos de muchos funcionarios. Entonces ahí hubo una colisión de derechos. ¿Por qué? Porque la Constitución, si usted ve, a usted le garantiza participar en la vida pública del país a través de los partidos políticos, ya sea ingresando a ellos, formando nuevos partidos, postulándose como candidato al cargo de función pública. Pero vinieron ellos y dijeron, no puede una persona tener vínculos partidarios. ¿Qué es lo que no puede según la Constitución y la ley orgánica judicial un juez? Lo que no puede es participar en política partidaria, ser cargos de dirección o financiar partidos políticos cuando usted está en ejercicio de una función jurisdiccional. Yo soy respetuoso de las leyes y de las resoluciones judiciales, ¿no? Ya sean malas o buenas, uno debe de respetar las decisiones de los jueces. Lo que sí hay que hacer es combatir esas malas resoluciones. Yo he interpuesto suficientes recursos y he denunciado en diferentes instancias la acción de los magistrados para revertir ese caso, ¿no? ¿Debieron los magistrados de la sala que sentenciaron o que dieron esta medida cautelar debieron haber resuelto antes de irse ellos también su situación? Fíjese que realmente es la configuración de sala que se formó con los magistrados suplentes, los que deben de resolver. Bueno, ahora ya no, porque hay que esperar la nueva resolución, pero lo que sucede es que yo recusé a los magistrados porque ellos tenían un interés en el caso, ¿verdad? Ellos tenían razones. Sabía que si lo trataban, al final lo iban a... Sí, entonces yo lo recusé porque teníamos algunas diferencias, ¿no?, con ellos, jurídicas, por supuesto, no personales. ¿Cómo puede, y voy a correr un poco en el tiempo para comprender, cómo puede interpretarse que usted tendría algún vínculo o nexo partidario si usted es el representante de la Corte Suprema de Justicia en el Tribunal Supremo Electoral? Es correcto. ¿Es contradictorio eso? Es que mire, en la campaña del presidente, y siendo así honesto, porque uno debe ser claro, en la campaña del presidente Salvador Sánchez Serén, el gremio de abogados al cual pertenezco yo, la UNAJUD, ofrecimos una fiesta y invitamos a las fórmulas presidenciales. Solo llegó, invitamos a Elías Antonio Saca, al otro presidente de Arena, era Norman Quijano, ¿verdad? Candidato, y Sánchez Serén, solo llegó Sánchez Serén, y a mí me tocó como vocero de la asociación, ¿verdad?, dar las palabras de bienvenida. Ese video lo colgaron. Ese fue el pecado. Ese fue el pecado, pero eso fue, digamos, en la elección presidencial de Salvador Sánchez Serén. Yo no era funcionario público. A mí me nombraron magistrado del Tribunal Supremo Electoral por ser propuesta de la Corte Suprema de Justicia, donde los 4 magistrados que me suspendieron votaron a mi favor. O sea, ellos vieron mi hoja de vida, vieron que tenía las credenciales académicas y la experiencia suficiente para ser magistrado del Tribunal Supremo Electoral y decidieron incluirme en la terna. ¿Es un pecado que se llevaron ellos jurídico desde esa perspectiva, si al final votaron por pues usted y después yo creo que ellos actuaron con una agenda política. Hablo de pecado jurídico, ¿no? No, actuaron con una agenda política, ¿no? ¿Sí? Yo estoy claro de eso. Hace poco veía... Los magistrados, Sidney... Sí, actuaron con una agenda política y ellos sí fueron activistas partidarios. Y si no, actuaron con una agenda política. Es que mire, en una sociedad, como en todos los países del mundo, existen esas fuerzas políticas, ¿verdad?, que tratan de buscar apoyo de diferentes sectores, y es lógico, ¿no? Los partidos que están en el gobierno van a sufrir esos ataques. La campaña sucia no solo es desprestigiar a un candidato, también tratar de restarle votos. Entonces, cuando una sala de lo constitucional empieza a atacar a un partido de gobierno, sin defender al partido de gobierno, porque ellos tienen suficientes argumentos para defenderse, ¿no? Pero cuando empiezan a atacar de una sala y a sacar resoluciones constantes y salen dando opiniones ellos y aclarando sus resoluciones, las resoluciones deben de ser claras y explicarse por sí solas, no andarlas explicando. A mi criterio no lo debió haber hecho él. Y la Corte Suprema de Justicia, la Corte Plena, debería de investigar eso porque él sigue siendo juez, sigue siendo funcionario judicial, no creo que es juez de instrucción. Entonces, a mi criterio, ya es hora de que los señores magistrados de Corte Plena ordenen esas cosas. A ver,
Cuando yo escucho hablar de que ya es hora, que hay inconformidad, que otros sectores le dan la razón a los que ya se fueron como magistrados, y otros que desde luego los critican, como usted en este momento que no está de acuerdo en ese papel, en ese rol que jugaron. La forma de hacer política, la forma de gobernar y la forma de dictar justicia en nuestro país cambió. Entonces irrumpe una fuerza política, ¿verdad?, como de izquierda, irrumpe, ¿verdad?, con un nuevo pensamiento, con una forma diferente de tratar de hacer las cosas. Entonces ahí la forma que se hizo en los más de 190 años hacia atrás, desde la independencia patria, cambió. Entonces, en ese momentito, hacia atrás, las cosas se hacían solo entre, digamos, mal llamados notables, ¿no? Y decían, este va de candidato para acá, este va de magistrado, este va de ministro de seguridad. Y había una forma, digamos, había una zona de confort. Y fíjese bien, tanto es así que se cambió las reglas electorales para acceder al Poder Ejecutivo. Y ahora, ya en este momento, se está hablando que la forma de elegir a los magistrados ya no es la correcta. ¿Por qué no es la correcta? Porque personas de pensamiento distinto hemos irrumpido y hemos movido la zona de confort que se tenía para elegir magistrados. Fíjese bien. Usted me decía, antes de ir a la corte, usted fue propuesto por el gremio de abogados como candidato a magistrado y lo sacaron. No permitieron que ni llegáramos de candidatos a la Asamblea Legislativa, ni eso permitieron. ¿Cuál es el temor? Porque uno tiene una forma distinta de ver las cosas. Porque uno no... Usted no es partidario. Fíjese que no, yo nunca he financiado campañas políticas, ni he sido donante de partido político, nunca he sido candidato, nunca he ejercido militancia, nunca he hecho campaña partidaria de un partido político. Sí he apoyado algunas propuestas o las mejores propuestas que se diga, pero eso es normal en la campaña. ¿Y cómo se hacen los presidentes? Pues mire, fíjese que estudiando un poco la forma de elección de magistrados a nivel mundial, el programa para un debido proceso, que es una ONG radicada en Washington, 15 candidatos resultan electos por el gremio de abogados. Nos sometemos al escrutinio público del demos de abogados, del demos jurídico. Otros 15 vienen por selección del Consejo Nacional de la Judicatura, donde presentan todas sus credenciales académicas, los 7 concejales los estudian, les pasan un riguroso examen y el último, por cierto, ilegal porque tiene un uso manual, y eso hay que decirlo, y que la comunidad jurídica también se pronuncie. Dieron un manual que no fue publicado en el diario oficial conforme a la Constitución y al Código Civil, y eso es ilegal. A todos los jueces y magistrados del país, imagínense, a los sujetos que imparten justicia les están pasando un test, una evaluación con un manual ilegal porque no fue publicado en el diario oficial. O sea, eso es ilegal. Es más, se abrogaron, el Consejo Nacional de la Judicatura se abrogó facultades de la Asamblea Legislativa y hizo entrar ese manual el mismo día que lo promulgaron. Y eso solo en leyes especiales se puede hacer, y el único ente que lo puede hacer es la Asamblea Legislativa. Pero así estamos en el país. Entonces, nuestro proceso no es tan malo. Lo que sucede es que como hay mucho ataque a los partidos políticos, ¿verdad?, y especialmente a la Asamblea Legislativa, se empieza a decir, pero la Asamblea Legislativa no tiene nada que ver en la elección del listado de 30 candidatos que llegan a la Asamblea. Ellos les toca evaluar y escoger a los 10 magistrados mejores, lo que le mandamos los abogados y lo que le manda el Consejo Nacional de la Judicatura. Entonces, desde ahí puede hablarse de la dispensa, de poder creer que son ellos los que están de alguna manera aromatizando a partidos políticos, y digo aromatizando a color político. Fíjese que sin defender a los señores diputados, pero de verdad de ellos lo deberían de decir, ellos están amarrados a esos 30 candidatos. Ellos no pueden escoger más allá de esos 30 candidatos. Ahí tienen el listado. Son 30, yo conozco a la mayoría de candidatos que están en el listado de 30 y son buenos profesionales. Lo que sucede es que en esto hay intereses. Mire, por ejemplo, le puedo dar un ejemplo. Nosotros como UNAJUD llegamos hasta presentar los 7 candidatos que nosotros elegimos como gremio de abogados. 7 de 15 del gremio de abogados provienen de las filas de UNAJUD.
compañeros muy profesionales, muy bien preparados académicamente y con experiencia jurídica. Ahí están los 7. Nosotros, desde que los elegimos, dejamos de participar en el proceso. Ya será la Asamblea Legislativa la que elija. Ahora hay otras asociaciones de abogados y hay otros despachos jurídicos que ahí andan cabildeando en la Asamblea Legislativa. Tienen interés de que les coloquen a sus magistrados en las salas de lo constitucional para que a través de amiguismos les resuelvan sus casos cuando le conozcan. Y eso hay que hablarlo claro. ¿Sí? Sí, tan claro como lo dicen sí, otros y usted lo reafirma esta mañana. Sí. Hay bufetes de abogados interesados en que y eso presionando para que queden. Y eso ha sido siempre. Se disfrazan de organizaciones de sociedad civil, pero realmente no hay intereses jurídicos que les resuelvan los casos en la sala. Que sea la población. Sí. Y que la población, mira, porque al final son ustedes lo que lo dicen, ustedes los gremios de hay abogados. que decirlo sin temor, hombre, y ahí no los vemos en la Asamblea. A mí no me han visto en la Asamblea Legislativa cabildeando o ayudándole a algún colega abogado. Yo le di mi voto y la ayudé en campaña. Hay intereses económicos fuertes detrás de la nominación de ellos. Sí, son grandes corporaciones, ¿verdad?, que tienen interés. Y así ha sido siempre. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.